Buenas para todos. Mi nombre es Natalie Granada Salazar. Soy estudiante de quinto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. Me ha correspondido en esta oportunidad desarrollar el tema denominado proceso divisorio. Vamos entonces a tratar todo el tema, pero primero pues es necesario que nos centremos en dónde estamos ubicados en el Código General del Proceso. Entonces, el proceso divisorio está consagrado en el artículo 406 del Código General del Proceso. Entonces, para ubicarnos mejor, estamos en el libro tercero, ya de los procesos declarativos, y en el título tercero de los procesos declarativos especiales. Esto solamente para que nos ubiquemos en el código. Ahora bien, para poder desarrollar el tema, es fundamental que primero pues tengamos unos conceptos muy claros. Entonces, vamos a hablar en el transcurso de este tema de unos aspectos particulares. Uno, vamos a hablar de comuneros. Dos, vamos a hablar de una comunidad. Entonces, para que nos pongamos en contexto, cuando estamos hablando de comuneros, nos referimos siempre cuando la propiedad de una cosa le pertenece a varias personas. Entonces, imaginémonos o pongamos un ejemplo pues, muy claro. Entonces, imaginemos una sucesión donde, por ejemplo, en la sucesión de Pedro solamente hay un bien inmueble. Entonces, supongamos que hay un bien inmueble, que es una casa. Pero Pedro pues tiene unos herederos de esa casa, y son Ana, Luis y José. Entonces, Ana, Luis y José, esos son los denominados comuneros de la propiedad de la casa que Pedro, su padre, les dejó. Entonces, entendiendo ya los conceptos y entendiendo que vamos a hablar del proceso divisorio como primer término, pues les voy a desarrollar pues, el objeto. Entonces, es decir, ¿cuál es el objetivo de este artículo? Entonces, poniéndonos en el ejemplo que vimos anteriormente, pues el objetivo es ponerle fin a la forma de propiedad especial que se denomina comunidad. ¿Cómo se le va a poner fin? Se le va a poner fin mediante la venta de un bien común o su división física. ¿Qué quiere decir? Entonces, esto significa que Pedro, que tenía unos hijos y que en una sucesión solamente tenía un bien inmueble, que era una casa, y que lo heredaron sus hijos, y entre ellos María. María pues no quiso compartir la casa con los demás comuneros, que eran sus hermanos, por ejemplo. Entonces, María va a interponer una demanda, y esa demanda es una demanda divisoria. Entonces, en este caso, es un proceso divisorio donde se puede dividir el bien, si es posible, o si no se puede dividir, porque físicamente no es posible, porque jurídicamente no es posible, entonces se venderá el bien y a cada quien le corresponderá su parte. Ahora bien, ¿cuál es la competencia? Es decir, preguntémonos, en un eventual suceso o caso como estos, ¿quién es la persona que está legitimada para la división o la venta del bien común? Entonces, esto lo puede hacer cualquier comunero. Y la demanda debe dirigirse contra quien tenga la calidad de comunero. Es decir, María es comunera, los otros hermanos son Luisa y Ana, entonces va dirigida contra Luisa y Ana, quienes son los demás comuneros que habíamos hablado en el ejemplo anterior. Ahora bien, vamos a continuar con el trámite de la demanda, y es necesario recordar que en este año se expidió la ley 2020 de junio de 2022, con el que iniciamos el semestre, donde se expidió el Estatuto de Conciliación como mecanismo de resolución de conflictos. Sin embargo, el artículo 621 del Código General del Proceso nos establece que el proceso divisorio no debe acudir a la conciliación extrajudicial como un requisito para poder formular la demanda. Entonces, una vez surtido ese paso, debemos tener claro unas características especiales del bien. Pues uno, si el bien está sujeto a registro, y dos, si el bien no está sujeto a registro. Si el bien
está sujeto a registro, debe acompañarse la demanda del certificado de instrumentos públicos acerca de la situación jurídica del bien. Y si el bien no está sujeto a registro, entonces lo vamos a acompañar con la prueba de que el demandante y el demandado efectivamente son comuneros. Por lo tanto, para ambos casos es necesario acreditar quiénes son los comuneros del bien. ¿Esto por qué? Porque la demanda está dirigida contra los demás comuneros, ya que estos son liticonsortes en este proceso. Entonces, además de eso, el demandante siempre debe como requisito adjuntar a la demanda un dictamen pericial. ¿Esto por qué? Porque vamos a adjuntar un dictamen pericial, porque es necesario establecer el valor del bien. Ahora bien, una vez haya presentado la demanda, el juez va a proferir un auto en el que admite la demanda y además va a decretar de oficio la inscripción de la demanda. Esto solamente se hace si el bien está sujeto a registro. Resolvamos nuestro primer interrogante. Entonces, ¿por qué es necesaria una inscripción de la demanda? Este se inscribe para hacerle saber a terceros acerca de la eventualidad de lo que pueda surtir en este proceso divisorio. Una vez se notificó el auto admisorio de la demanda, se va a correr traslado del demandado por el término de 10 días. Y es importante tener muy claro que si el demandado guarda silencio, el juez mediante auto va a decretar la división o la venta del bien, pues de la forma en que lo haya solicitado, si lo ha solicitado la venta o la división del bien. Claro, esto sí se puede física y jurídicamente hacer la división o la venta del bien. El artículo 409 del Código General del Proceso nos habla acerca del pacto de indivisión. Y el artículo dice lo siguiente: si el demandado no alega pacto de indivisión, en la contestación de la demanda, el juez decretará mediante auto la división o la venta solicitada. Esto porque si el demandante solicitó la división del bien y esta no es posible legal o físicamente, entonces se va a decretar la venta. Veámoslo más claro en este ejemplo. Por ejemplo, Ana demanda la división de un carro en el cual es comunero en compañía de Luisa. Y Luisa, ella no va a formular ninguna excepción. El juez de ninguna manera podría decretar la división del bien, ya que, pues esto, si decreta la división del bien, va a destruir el bien, que es en este caso el carro. Por lo tanto, a pesar de que Luisa guardó silencio, a lo solicitado por la demandante, el juez, para no dañar el bien, pues va a decretar es la venta del bien, la venta del carro. Hablemos entonces del trámite de la venta. En la misma providencia donde se decretó la venta del bien de oficio, entonces se va a ordenar su secuestro. Cuando se haya practicado el secuestro, se va a proceder al remate. Entonces aquí la base mínima para hacer la postura será siempre el total del avalúo. Entonces, la venta del bien debe realizarse en pública subasta de la misma manera que el proceso ejecutivo, salvo unas excepciones que es necesario que las podamos mencionar en este punto. Entonces, la primera es primera diligencia del remate. Entonces, en este caso, solamente van a ser admisibles las ofertas que son iguales o superiores al 10% del 100% del valor del bien. Ahora, ¿qué otra excepción? A pesar de que existe un avalúo, las partes, ellos podrán modificarlo. Eso lo pueden hacer antes de la licitación del bien, al igual que la base mínima. Pero ojo, no de ninguna manera se va a poder modificar la base mínima para la licitación. Entonces hagamos una tercera pregunta ya en el camino y preguntémonos en este caso, ¿qué sucede cuando uno de los comuneros se presenta como un postor? Cuando esto sucede, debe consignar el 40% del valor del bien como si fuera un tercero cualquiera, pero debe deducirle el valor de su cuota. Otra excepción que hay
es que el comunero que intervenga en el remate no va a tener privilegios o prerrogativas. Ya cuando se haya surtido y se haya registrado el remate, se entregará el bien a quien se le adjudicó. Por otro lado, una sexta excepción es que cuando se haya entregado el bien a quien el juez, a quien se le haya adjudicado, ya el juez por fuera de la audiencia va a dictar sentencia en la que se va a ordenar a distribuir y entregar a los comuneros, entonces ya en proporción a sus derechos la suma que les corresponda. Eso ya cuando se le adjudicó el bien a un tercero o a un comunero. Como séptimo y última excepción es que el auto aprobatorio del remate no va a cancelar los derechos de los acreedores que tengan o garantía real, como si ocurre en la providencia que aprueba la subasta. Entonces, preguntémonos, ¿qué pasa si el bien dividido o enajenado sirve como garantía hipotecaria o como prenda? Entonces, la división o la venta no le van a afectar, por lo que continúan vigentes. Entonces, imaginémonos un bien inmueble que pertenece que es una comunidad y que pertenece a unos comuneros, pero se parte en 3 predios y tenía una hipoteca. Entonces lo que se hace es que en el folio de matrícula inmobiliaria, pues en cada predio se va a anotar y se va a inscribir el gravamen. Finalmente, remitámonos al derecho de compra. El derecho de compra consiste en el privilegio que la ley le concede a uno o a todos los comuneros que han sido demandados de poder comprar los derechos de los comuneros o del comunero que esté haciendo la demanda, del demandante. Entonces, cuando uno de los comuneros quiere ejercer ese privilegio, ese derecho se ejerce mediante escrito. Este se va a presentar dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria del auto que declare la venta del bien común. Entonces el juez se va a fijar en el avalúo del bien, va a fijar el precio del derecho del demandante y la proporción que le han adquirido a los demandados que han manifestado su interés. Entonces el auto que se fija el precio del derecho del demandante y la proporción en la que los demandados han de comprarlo, se prevendrá a estos para que consignen a orden del juzgado. Entonces deben consignar a orden del juzgado la suma respectiva en el término de 10 días. Y si fracasa el derecho a la compra, se ordenará entonces el remate de la totalidad del bien, y no solamente la cuota del demandante, sino la totalidad. Y claro que en este proceso hay unos gastos, y los gastos que el demandante que demande, todos los gastos que demande la división del material o la venta del bien, serán asumidos por los comuneros, pero lógicamente en proporción a sus derechos en comunidad.